Padre, esta mañana pedimos, Señor, por tu nombre, Señor, porque tus misericordias, te agradecemos porque tus misericordias son grandes. Bendecimos tu santo nombre. Declaramos que tu nombre es sobre todo nombre. Te bendecimos, Señor, esta mañana. Y que en cada hogar donde nos están viendo, Señor, que tu bendición llegue trayendo paz, trayendo prosperidad a su alma, Señor, a su economía, Señor, a sus familias. Padre, esta mañana bendice cada hogar. Bendice cada familia, Señor. Que tu nombre sea establecido, Señor, en cada hogar, Padre. Que tu nombre sea establecido en cada alma que te ve, Señor, que ve estos momentos. Bendecimos cada alma. Haya estabilidad emocional. En nombre de Jesús. Y declaramos que tu nombre es sobre todo nombre, Señor. Declaramos una vez más que tu nombre es sobre todo nombre. Esta mañana lo confesamos una vez más, Señor. Así como tus misericordias son nuevas cada mañana, tu nombre ha sido por todos, de generación en generación. Se ha establecido tu nombre sobre todo nombre. Confesamos también la palabra que dice Salmo 93. El Señor reina, vestido está de majestad. El Señor se ha vestido y ceñido de poder. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Desde la antigüedad está establecido tu trono. Tú eres desde la eternidad. Los torrentes han alzado, oh Señor, los torrentes han alzado su voz. Los torrentes alzan sus batientes olas. Más que el fragor de muchas aguas, más que las poderosas olas del mar, es poderoso el Señor en las alturas. Amén. Tu testimonio son muy fidedignos. La santidad conviene a tu casa eternamente, para siempre, Señor. Amén. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana, Rey de salvación, Hosana, Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana, Rey de salvación, Hosana, Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor, sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida son
Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida dice en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Exaltamos tu nombre, levantamos tu nombre.
exaltamos tu nombre, adoramos tu nombre, exaltamos tu nombre. Saludos a todos y un abrazo enorme en el amor de Cristo. Y una de las cosas que podamos nosotros entender este tiempo como un tiempo de capacitación, un tiempo de preparación, porque los tiempos que estamos viviendo, ¿sí?, requieren respuestas, y yo creo que esas respuestas no vienen de parte de ninguna institución humana, de ninguna institución o sistema del mundo, ¿sí? La respuesta viene del cielo a través de su iglesia, ¿sí? Y su iglesia necesita entender la gran responsabilidad que tiene, ¿sí?, de poder expresar a Dios y de poder representar a Dios. Por eso es importante que con una mente abierta, con la necesidad de aprender y aplicar lo aprendido, ¿verdad? Porque una de las cosas, la letra mata, pero el espíritu da vida, ¿sí? Y una cosa es aprender y conocer, ¿verdad? Y otra cosa es expresar lo que hemos aprendido, lo que hemos recibido, ¿sí? Entonces, dice en el libro de Mateo 24, verso 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Sí? Entonces, los hijos de Dios no son parte del montón, sino son parte única del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y este evangelio del reino no solamente debe ser predicado por los apóstoles, pastores, profetas, evangelistas y maestros, sino por todo el cuerpo. Por todo el cuerpo, sí. Y la labor de los apóstoles, de los profetas, de los pastores, de los evangelistas, de los maestros, es capacitar a los santos para la obra del ministerio, ¿sí? Para la obra del ministerio. Entonces, la comisión de llevar el mensaje del reino no es una tarea fácil, ¿sí? Porque es a través de la locura de la predicación que Dios salva a los creyentes, ¿sí? Entonces, Dios está buscando gente, ¿sí?, que entienda, ¿verdad?, la importancia de poder compartir este evangelio del reino. Y está buscando predicadores radicales que no comprometan el mensaje del reino con nada ni con nadie, ¿sí? Eso es importante. La iglesia se esfuerza mucho por presentar un evangelio atractivo, luces, humo, cámaras, bailes, ¿sí?, en vez de pagar el precio para presentar un evangelio de poder, ¿sí? El mismo poder de Dios es atractivo. Entonces, el evangelio del reino es un evangelio de poder, ¿sí?
Y es en el poder del Evangelio que está la esperanza de poder transformar los corazones endurecidos, de poder transformar matrimonios, de poder transformar familias, de poder transformar sociedades. Es en ese Evangelio, ¿sí? Entonces, dice la Escritura en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces la gente no quiere escuchar otro sermón más. Las iglesias están llenas de sermoneros, predicadores, ¿sí?, con un mensaje carente de vida y revelación, ¿sí? Solamente se mueven las emociones humanas y salen, pero sin una transformación, sin un cambio, ¿sí? Sin un evangelio que ha sido como espada de dos filos, penetrando más allá de la división del alma y del espíritu, hasta los tuétanos y las coyunturas, y que discierne los intentos del corazón. La psicología y la filosofía humana han querido reemplazar la revelación de la palabra de Dios, ¿sí?, que se obtiene de una vida de intimidad con Él. Dios revela, ¿sí?, pero Él revela a aquellos que están dispuestos a, número uno, aplicar esa revelación en su propia vida, que le va a transformar, que le va a cambiar, ¿sí?, esa revelación que le va a llevar a una estatura, que le va a llevar a crecer, ¿sí?, y que esa revelación sirva para el propósito eterno de Dios. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? Más adelante hablaremos sobre el propósito de Dios, ¿sí?, eterno de Dios. Pero el propósito eterno de Dios, de una manera ligera, nada más es de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, en el Cristo corporativo, ¿sí?, en el Cristo corporativo que está formado, ¿verdad?, por cada uno de los que hemos creído en el Señor Jesús, no solamente en esta generación presente, sino en generaciones que nos han antecedido, ¿sí? Entonces, la revelación se obtiene de una intimidad con Él, ¿sí? Los domingos se convierten en una rutina donde la gente entra y sale igual. Los vemos danzar, los vemos brincar, los vemos así, pero llegando a su casa son otra cosa. Es en la casa donde se debe expresar el amor, la vida de Dios, ¿sí? Es en la casa, es en el hogar donde se debe expresar a Dios, ¿sí? ¿Sí? Entonces muchos mensajes proceden de nuestras teologías, de nuestras interpretaciones personales, ¿sí? O muchos mensajes proceden del internet, ¿sí? Nuestros mensajes deben proceder de una intimidad con Dios, de una revelación con Dios, ¿sí? Seamos como el apóstol Pablo, que en el libro de Éfesos les decía: oren por mí para que me sea dada palabra para hablar. Cuando Pedro fue, ¿verdad?, amenazado de que no predicara más el nombre de Jesús, él fue y habló, ¿verdad?, y le dijo al Señor: concédenos hablar tu palabra. Concédenos hablar tu palabra como se debe hablar, ¿sí?, mientras tú haces milagros, prodigios y maravillas, ¿sí? Entonces, cuando procede un mensaje dado por Dios, cuando procede una palabra dada por Dios, hay transformación. Pero cuando, ¿sí?, nuestros mensajes proceden de nuestro estudio personal, y no estoy en contra de nuestro estudio personal, debemos estudiar, debemos prepararnos, ¿sí?, pero debemos esperar en la revelación de Dios, ¿sí? Yo creo, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo es el más grande predicador, que no ha habido ni habrá uno que le iguale. Jesucristo es el más grande ejemplo de predicador que ha tenido este planeta, ¿sí? Yo no encuentro otro predicador más grande que Él. Cuando Él hablaba, hacía arder los corazones de las personas. Y cuando exponía las Escrituras, era irresistible el poder de sus palabras, ¿sí? Algunos les afectaba, les transformaba, otros, endurecidos, rechinaban los dientes, ¿sí?, porque estaban siendo confrontados, ¿sí? Era sin lugar a dudas el mejor predicador que ha tenido este mundo. Jesucristo era un predicador único y radical. Y la razón por qué, porque siempre hablaba las palabras de su Padre.
Cuando hablaba era porque lo oía de su Padre. ¿Sí? Él no hablaba nada de sí mismo. Lo mismo que el Espíritu Santo no habla nada de sí mismo. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes somos nosotros para hablar palabras que Dios no ha puesto en nuestra boca? Yo creo que tenemos que aprender a humillarnos, a reconocer delante de Dios que hemos hablado de nosotros mismos y esto no ha contribuido en la edificación de la iglesia de acuerdo al diseño de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando Él hablaba, era porque lo oía de su Padre. Esto hacía que muchos lo odiasen y siempre estuviera expuesto al peligro, porque su mensaje no se centraba en la opinión de la gente, ni siquiera en sí mismo, sino en lo que en lo que oía de su Padre. ¿Sí? Mira, yo creo que si nosotros que usamos el púlpito, ¿sí?, debemos ser predicadores genuinos, ¿sí?, los que descubrimos el corazón del Padre con el mensaje. ¿Sí? Cuando Dios habla y tiene un propósito su palabra, y Él espera que su palabra no vuelva vacía. ¿Sí? Él espera. Entonces tenemos que aprender nosotros, número uno, esperar en Dios, que Dios ponga el mensaje en nuestro corazón, que ponga el mensaje en nuestra boca, ¿verdad? Y que ese mensaje no vuelva vacío, sino que haga aquello para lo cual fue enviado. ¿Sí? Ajá. Entonces, esto no ha cambiado. Jesucristo todavía quiere predicar hoy, quiere hablar hoy, pero a través de su iglesia. No solamente a través de los 5 ministerios, sino a través de todos los que conformamos su iglesia. ¿Sí? Los 5 ministerios son dados para capacitar a la gente para la obra del ministerio. ¿Sí? Entonces Él quiere hablar. ¿Sí? No es hora ya de tanto púlpito. ¿Sí? Capacitamos, preparamos, pero hay un mundo que se está perdiendo. ¿Sí? Si aprendemos y aplicamos, vivimos, es para expresarlo, para manifestarlo. ¿Sí? Dice en San Juan 12:20, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me ha dicho. ¿Sí? A mí me reta, me desafía. ¿Sí? Me desafía a poder, ¿verdad?, hablar lo que el Padre quiere. Yo creo que esto debemos enseñar a cada uno de los congregantes, ¿sí?, a poder esperar en Dios, que Dios hable a sus vidas, ¿sí?, que Dios ponga palabras, sabiendo que las palabras son poderosas. ¿Sí? Había 3 características importantes en la predicación de Jesucristo, los cuales son las siguientes. ¿Sí? Su mensaje era el mensaje del reino. ¿Sí? Número 1, no podemos inventar un mensaje nuevo. Este es el mensaje de Dios dado a la iglesia para el mundo. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando nuevamente el evangelio del reino. Debemos asegurarnos que el evangelio que predicamos sea el evangelio del reino. Algunos piensan que únicamente podemos exponernos al evangelio cuando estamos separados de él y cuando él llega a nuestra vida, ¿verdad? Y que ya ahí llegó el evangelio. No, nos exponemos al evangelio todo el tiempo. Vamos a hablar más adelante de esto, del evangelio del reino. ¿Sí? Entonces, número 2, hablaba las palabras de su Padre. Escuchar la voz del Padre requiere claridad en nuestros oídos espirituales. ¿Sí? Esto lo podemos lograr con una consagración rigurosa, con desarrollar más intimidad con el Padre, con constante meditación de la palabra de Dios. ¿Sí? Necesitamos urgentemente que nuestros oídos sean sensibles a la voz del Espíritu Santo. 3, hablaba en el poder
y la unción del Espíritu Santo. ¿Sí? Creo que nosotros tenemos que ser marionetas en las manos de Dios a la hora de exponer un mensaje. ¿Sí? Ya sea que ocupes un púlpito, o ya sea que estés hablando de uno a uno, o ya sea que estés hablando con un matrimonio o con una familia. ¿Sí? Necesitamos aprender a depender del Espíritu Santo en el poder de Él y la unción de Él. ¿Sí? La unción cae por la cabeza. La cabeza es Cristo y se derrama, ¿verdad?, a través de todo el cuerpo. ¿Sí? El Espíritu Santo conoce lo profundo de Dios. ¿Sí? Porque ¿quién de los hombres conoció las cosas del hombre sino el Espíritu que está en él? Así nadie conoce las profundidades de Dios sino el Espíritu, y Él nos las revela, pero la condición es a los que le aman. ¿Sí? Entonces no la revela a la hora de hablar, a la hora de predicar. ¿Sí? Dice en Lucas 4:14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. ¿Sí? En el poder del Espíritu a Galilea. Hace falta el poder que operaba el Espíritu Santo en Jesús. Hace falta que ese mismo poder en el cual Él se movía, el poder del Espíritu Santo, nos movamos nosotros. ¿Sí? Y no solamente los predicadores, tenemos que entender que es la obra del cuerpo. ¿Sí? Entonces podemos ver, ¿verdad?, un precio, ¿sí?, y una recompensa por ser radicales. Dice en Hechos capítulo 6, verso 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba, refiriéndose a Esteban. En el libro de los Hechos capítulo 7 podemos ver al diácono Esteban siendo apedreado por causa de su mensaje. El mensaje de Esteban le costó la vida misma, pero antes de morir vio la gloria de Dios. Esteban tenía las 3 características que mencionamos anteriormente de Jesús. ¿Sí? Él las tenía, operaban en él. ¿Sí? Él, ¿verdad?, su mensaje era el mensaje del reino. Hablaba las palabras de su Padre y hablaba en el poder y la unción del Espíritu Santo. ¿Sí? Esteban tenía estas características que operaban en Jesús. ¿Sí? Esteban tenía algunas cualidades que se registran en la palabra de Dios. Dice Hechos 6:3, por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 varones de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos esta tarea. ¿Sí? El buen testimonio. ¿Sí? Construir un testimonio es como elaborar un buen perfume. ¿Sí? Construir un buen testimonio es un trabajo. ¿Sí? Entonces necesitamos nosotros considerar cuál es el testimonio que tienen de nosotros. ¿Qué piensan de nosotros la gente? ¿Tenemos un buen testimonio? ¿Sí? Y la primera que puede decir si tienes un buen testimonio es tu esposa, si tú eres el predicador. Si tú eres la predicadora, es tu esposo si tienes un buen testimonio. ¿Qué dicen tus hijos? ¿Sí? Ahí mismo en Hechos 6:3 dice, llenos del Espíritu Santo. La cualidad número 1 es buen testimonio. ¿Sí? La cualidad número 2 es lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Y para ser llenos del Espíritu Santo, ¿sí?, tenemos que saber oír al Señor. Sus palabras son espíritu. Y cada vez que oímos su palabra, la recibimos en el corazón, la abrazamos en el corazón, ¿sí?, nos llena más de su espíritu. No nada más pensemos en el día en que nos bautizó con su espíritu y hablamos en lenguas. ¿Sí? Es un constante llenar de su espíritu. ¿Sí? 3, lleno de sabiduría. Pero para esto, ¿verdad?, tenemos que tener el temor de Jehová, porque el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Que atravesemos esta tierra llenándonos de sabiduría, siendo sabios, ¿sí?, lleno de fe. Hechos 6:5. La palabra tuvo la aprobación de toda la congregación
y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Indudablemente este hombre tenía comunión con el Señor Jesucristo. Lo que él hablaba, Esteban lo recibía, lo creía y le era contado por fe. Sí. Lleno de gracia, Hechos 6:8. Dice, a los cuales presentaron, y dice, y Esteban lleno de gracia y de poder. Lleno de gracia y de poder. ¿Sí? Dos cosas, lleno de gracia y lleno de poder. ¿Sí? Y la última, 7, era osado. Era valiente. ¿Sí? Entonces, no a todos los predicadores en la Biblia se les describe con estas cualidades. Aún en este tiempo no todos los predicadores alcanzan este nivel de madurez. Esto era lo que hacía que Esteban fuera portador de un mensaje cargado de Dios. Su mensaje era irresistible, penetrante, muchas veces contradictorio y confrontativo. Pero es seguro que Dios hablaba a través de este hombre. Sí. El mensaje de Esteban produjo enojo, ira y odio, de tal manera que lo mataron a pedradas. No quisiera enfocarme en la gente que lo mató, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Detrás de las cortinas de los ancianos y escribas, puedo imaginarme a las fuerzas de las tinieblas y miles de demonios tratando de apagar el mensaje divino en la boca de un predicador osado. ¿Sí? Si te conocen en el cielo, te van a conocer en el infierno. ¿Sí? Y el enemigo va a intentar callarte, apagarte. ¿Sí? Puedo ver tras estos ancianos, ¿sí?, y estos escribas, puedo ver un espíritu de religión, racionalismo y formalismo, queriendo impedir el mover sobrenatural del reino. ¿Sí? Las piedras lanzadas representaban los corazones duros, que resistían a la palabra, que resistían a la unción, que resistían el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Y la oposición religiosa, que se resisten al rema de Dios. También simbolizaban estas piedras la crítica y la murmuración a la hora de predicar un mensaje. Un mensaje que ponía el dedo en la llaga, pero era para sanar. ¿Sí? Esto mismo sucede hoy en día. Es muy evidente que cuando un predicador sobresale del promedio y predica el mensaje en el orden de Dios, el infierno se levanta. Podemos ver que cuando lo raro sobresale, las piedras de la oposición llueven. ¿Sí? Porque el que quiere vivir píamente, el que quiere vivir alineado a la voluntad de Dios, el que quiere vivir alineado al orden de Dios, va a sufrir oposición, va a sufrir persecución. ¿Sí? Muchos comprometen el mensaje con el dinero, por el qué dirán, por la crítica, el temor a que la gente se pueda ir de la iglesia, el temor a que la gente se enoje y dejen de diezmar. Entonces suavizan el mensaje. Hoy en día se ha prohibido a los predicadores hablar en contra del aborto en algunos países, contradecir el movimiento del homosexualismo. ¿Sí? Hoy en día se ha impedido a los predicadores predicar en contra de la pornografía, entre otros. ¿Sí? La sangre de muchos mártires por causa del Evangelio clama por justicia delante de Dios. ¿Sí? Esteban vio la gloria de Dios porque sus ojos estaban puestos allí. ¿Sí? ¿Dónde están puestos tus ojos? Si habéis pues resucitado, poned vuestra mirada en las cosas de arriba, a donde está Cristo sentado a la diestra del Padre Celestial. ¿Sí? Ahí estaban puestos los ojos de Esteban. Aunque el precio sea duro, al final veremos su gloria. Dice el Hechos 7, verso 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Sí? Mira, entonces si Dios va a hablar
Y el nivel de su palabra va a ir siendo cada vez más fuerte. Entonces, si tú y yo somos discípulos del Señor, Él nos va a confrontar, ¿sí? Y va a confrontar a la gente, ¿sí? Dice en San Juan 6:60, ¿sí? Al oír muchos de sus discípulos dijeron, muchos de sus discípulos dijeron, ¿cuán dura es esta palabra? ¿Quién la puede oír? ¿Sí? ¿Quién la puede oír? La palabra dura que aparece en este mensaje viene del griego escleros, que quiere decir seco, firme, riguroso o severo. También quiere decir impetuosa o dura cosa. ¿Sí? Entonces cualquiera que lee esto y no conoce el corazón del Padre, Dios, diría que Dios es malo y muy severo con nosotros. Pero si conocemos el propósito de Dios, no juzgaríamos de esa manera. La voluntad de Dios para nuestras vidas es sanarnos, restaurarnos, liberarnos, ¿sí? Destruir la obra del enemigo en nosotros, salvarnos y volvernos a su presencia, a la unión con Él, ¿sí? Entonces surge una pregunta: ¿por qué a veces sentimos que sus palabras son muy severas o duras para nuestra vida? Esto es por varias razones, ¿sí? Cada vez que una vida está en desorden, va a sentir la palabra, ¿sí? Dura, ¿sí? Porque Dios quiere ordenar nuestras vidas conforme a la suya, ¿sí? No es nada más decir, alineo mi cuerpo a mi alma, alineo mi alma a mi espíritu y alineo mi espíritu al espíritu de Dios, ¿sí? Va a ser dura una palabra para decirte qué cosas hay que poner en orden para poder alinearte, ¿sí? Por eso es que a veces sientes dura la palabra, ¿sí? Si Dios te va a hablar, va a ser duro para conformarte a la imagen de Jesucristo, ¿sí? Si Dios quiere usarte, hermano, mi hermana, cuando tú predicas, ¿verdad? ¿Sí? Y te pone una palabra dura, háblala, ¿sí? Entonces, 2. Este orden produce transformación. Toda transformación sufre un cambio y muchas veces el proceso de cambio es doloroso y es duro, ¿sí? Quisiera traer el ejemplo de cuando Dios le habló al profeta Jeremías y le dijo que descendiera a la casa del alfarero, porque allí Dios quería mostrarle que su pueblo era como el barro en manos del alfarero. Nosotros somos barros moldeables en las manos del alfarero. El alfarero, para darle forma al vaso, necesita suavizar la masa con agua, poner la masa sobre la rueda y con sus manos y dedos presionar y darle forma según el diseño que quiere hacer. Sí. Entonces, en esta analogía, Dios, de la misma manera, para poder moldearnos y darnos forma, tiene que ejercer presión sobre nuestras vidas, usar sus dedos y sus manos, ¿sí? Sus dedos es el espíritu y las manos, ¿sí? son las manos de los 5 ministerios, ¿sí? Pero no es su objetivo hacernos daño al presionarnos, sino darnos su imagen. Ese es el propósito, darnos su imagen, ¿sí? Entiéndelo, ¿sí? Entiéndelo, ¿sí? O sea, no es fácil para el Espíritu Santo transformarnos de gloria en gloria en la misma imagen de Jesucristo, ¿sí? Entonces habrá momentos duros, pero la finalidad es alinear tu vida, poner en orden, ¿sí? Ahora nótese algo. El Señor nunca dijo que su palabra era dura. Así se expresaron algunos discípulos que la sintieron dura. Pero el Señor sí dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. ¿Sí? Entonces es importante entender, tú me hablas, a mí me parece dura, pero tu corazón es impartirme más de tu espíritu, impartirme más de tu vida.
Entonces el apóstol Pedro entendió esta revelación y supo que aunque fuera un poco doloroso el proceso, solamente Cristo tenía palabras de vida eterna. Solamente Cristo tenía palabras de vida eterna. ¿Sí? ¿En dónde buscas? Cuando estás atravesando una situación, sea una enfermedad, sea una carencia económica, sea una aflicción, ¿en dónde buscas consuelo? ¿En dónde buscas una palabra de dirección? Búscala en Jesús, el Cristo que habita dentro de ti a través de su Espíritu. Tú tienes palabras de vida eterna. Dame una palabra de vida eterna. ¿Sí? Entonces la palabra de vida eterna no es una palabra para hacernos sentir bien, sino para alinearnos con el orden y la justicia de Dios. Donde hay palabra de vida eterna, hay orden y alineamiento con la justicia de Dios. Si nos alineamos con Dios, habrá sanidad, liberación, prosperidad, llenura del Espíritu Santo, habrá crecimiento espiritual. ¿Sí? Entonces, es tiempo de ser íntegros con el mensaje del reino. Hay muchos halagos desde el púlpito y ninguna señal de confrontación. ¿Sí? Apapachamos el pecado. ¿Sí? No confrontamos. Cuando el Espíritu de Dios busca confrontarnos a través de su gracia, indicándonos qué cosas negar y qué deseos hacer morir, buscando cambiar nuestra mentalidad, porque con nuestra mente almática somos enemigos de Dios, porque el alma, porque la mente puesta en las cosas de la carne es enemiga de Dios. Entonces la confrontación es revelar la mentira, exponiendo la verdad. ¿Sí? El talento no lo es todo. Una vez un apóstol ahora me dijo, mira, la palabra está buena, pero te hace mucha falta, mucho carisma. Necesitas halagar a la gente, necesitas alabar a la gente. ¿Sí? Hoy es un apóstol y no sé si actúa igual. Hay mucha basura oculta y escondida detrás del talento. Si ocupas el púlpito, es un instrumento de Dios para cambiar corazones, para cambiar matrimonios, familias, naciones, vecindarios, ciudades enteras. El púlpito no es un lugar para regaños, crítica, competencia y subasta. Usamos el púlpito para revelar el corazón de Dios. Dirigir y entrenar a los hijos del reino a su propósito en Dios. Un día se me acercó uno de los hijos de un hermano y me dijo, pastor, me estoy preparando para que algún día esté en el púlpito ministrando. Y yo le dije, hijo, 3 cosas tengo que decirte. Primero, no anheles subir al púlpito, porque tú eres el púlpito. Llévalo a la calle. Llévalo a la calle, predica con tus amigos, predica donde tengas oportunidad. ¿Sí? Predica. Segundo, no busques la grandeza, porque ya la tienes. ¿Sí? El grande, el único, vive dentro de ti. Tercero, no busques subir, porque ya estás arriba. Por la gracia, Dios está sentado con Él juntamente en los lugares celestiales. ¿Sí? Por eso es que hago un llamado a toda mi generación. ¿Sí? Mira, ¿sabes? Joven, señorita, si hay un púlpito donde solamente te alaban y solamente te apapachan y no te confrontan, ¿sí? Hago un llamado a mi generación y a los predicadores y a las generaciones venideras. Somos un instrumento de cambio y revolución en las manos de Dios. Es hora de predicar lo que hay en el corazón de Dios. ¿Sí? Es hora. ¿Sí?
Digámosle a Dios, muéstrame tu corazón. ¿Sí? A través de tu espíritu, quien conoce las cosas profundas de tu corazón, los misterios de tu corazón. Muéstrame tu corazón y que yo hable, ¿verdad? Según tu corazón. ¿Sí? Entonces es hora de predicar lo que hay en el corazón de Dios para su pueblo. Palabras de vida eterna. No las vamos a conseguir en ningún otro lado. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Por eso Pablo decía que iba no con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Sí? Mira. Entonces no estoy diciendo que tenemos que dar un mensaje de condenación, sino que tenemos que hablar verdaderamente lo que Dios quiere hablar. ¿Sí? Es hora de traer el rema fresco, lo que Dios nos hable. ¿Sí? Dice en el libro de Marcos 7, verso 16, si alguno tiene oído para oír, oiga. ¿Sí? En el libro de Apocalipsis, en los mensajes de las iglesias, dice, si alguno tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pocos tienen oídos para oír. La razón, ¿por qué? Porque este oído es espiritual. No estoy hablando del oído físico, es del oído espiritual. Es muy importante que nosotros hablemos lo que escuchamos de Dios y no lo que la gente quiere oír. ¿Sí? Si escuchamos de Dios, va a ser un mensaje cargado de poder y revelación. ¿Sí? Para transformar, para cambiar. ¿Sí? Tenemos que estar más atentos en oír la voz de Dios. Yo sé que Dios habla, creo que Dios habla, y mi énfasis, te has notado, ha sido ese, que Dios te hable, que aprendas a depender de la voz del Espíritu Santo. Para esto necesitas desarrollar una intimidad, necesitas morir a ti mismo, ¿sí? Decirle, ponme este anhelo. Ajá. Entonces tenemos que estar más atentos en oír la voz de Dios y no preocuparse si vamos a ofender a alguien. San Juan 6, 61, 62 dice así: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. ¿Sí? El objetivo de Cristo era hablar el mensaje que su Padre le había dado. ¿Sí? La gente se obeía porque veían al reino de Dios como una amenaza al sistema establecido que ya tenían en sus mentes y en sus corazones. Por esa razón se ofendían, ¿sí? Porque había un sistema implantado ahí en sus mentes y en sus corazones, ¿sí? Tú y yo no podemos decirle a nuestro Rey qué es lo que Él quiere hacer. Él nos tiene que decir a ti y a mí lo que yo tengo que hacer y decir, ¿sí? Entonces les repito, este evangelio del reino no solamente es predicado por los ministerios, sino por todo el cuerpo. ¿Sí? Mira, yo siempre he dicho, ¿sí? A mí no me hace falta el púlpito para predicar. Yo tengo donde predicar. Puedo predicar en las calles, puedo predicar en los hospitales, ¿sí? Donde Dios me abre una puerta, ya sea con una persona, ya sea con un matrimonio, ya sea con una familia. Ajá. Y eso quiero enseñarte. Tú, si perteneces al cuerpo de Cristo, eres un predicador del evangelio del reino, ¿sí? Entonces tenemos que estar abiertos a lo que Dios quiere hacer. Dios quiere usarte, ¿sí? Ajá. Dios es soberano. Y sus manifestaciones repentinas, ¿sí? Entonces creo que los predicadores que Dios está levantando son predicadores que romperán esquemas y patrones humanos y establecerán el de repente divino, ¿sí? Mira, ¿sí? En muchas ocasiones yo me preparo, ¿sí? Y escribo el mensaje y voy, ¿sí? Y muchas veces en el traslado de
de pasar al púlpito, ¡pum!, me cambia el mensaje. Y digo, Señor, pero no estoy preparado para eso, ¿sí? Y me ha pasado muchas veces, ¿sí? Él es soberano. Y si te cambia el mensaje y a veces nada más me da un versículo, y cuando empiezo a hablar, ¿verdad? Él es el que está fluyendo y los resultados son realmente de vida, ¿sí? Ajá. Entonces, sí, preparémonos, estudiemos, oremos, sí, pero debemos confiar que los resultados siempre estarán en las manos del Rey. Dios determina todas nuestras decisiones, ¿sí? Mira el ejemplo del apóstol Pablo. Dice en 1 Corintios 2, verso 4 al 5: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no está fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo explicaba que él era un predicador diferente con 3 elementos importantes. Número 1, con demostración de poder. Este es el sello que cierra las puertas a la duda. Si mostramos lo que predicamos, hasta el más duro religioso y ateo se convertirá. 2, con demostración del Espíritu. El Espíritu Santo es el que capacita, da la unción y da los dones a todo predicador. La llenura del Espíritu Santo en nosotros es el respaldo más grande que un predicador pueda tener. ¿Sí? No su formación teológica, aunque sea necesario. ¿Sí? Por eso, este evangelio debe ser predicado por el Espíritu que habita en nosotros, el Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso nuestro corazón siempre debe arder el fuego del Espíritu Santo, consumiendo toda iniquidad. ¿Sí? Mira, 3, la revelación de la palabra. El que predica bajo revelación quebranta los corazones. ¿Sí? Como cuando Pedro predicó ese sermón, ¿sí? Y esa multitud de hombres dijeron: varones, hermanos, ¿qué haremos? Constrictos de corazón, ¿sí? Entonces el que predica bajo la revelación lleva a los corazones al arrepentimiento genuino. No tanto la revelación de un estudio, sino la revelación del mensaje del momento. ¿Qué mensaje quieres? ¿Sí? ¿Sabrá el Señor la condición de la congregación? ¿Sí? Y Él sabe lo que necesitan. Él sabe el mensaje que necesitan. ¿Sí? Te repito, ya sea que prediques a 1 o prediques a 2 o a 3, ¿sí? Dile: Padre, ¿qué palabra tienes? ¿Qué quieres hablar? ¿Sí? Tú puedes tener la revelación del tema y no ser el mensaje del momento. Cuando se predica una palabra revelada, Dios quebranta los corazones y el oyente es tocado sobrenaturalmente. Solo el poder de Dios puede cambiar. Solo el poder de Dios, ¿sí? Mira, entonces es importante que lo puedas entender, ¿sí? Que lo podamos entender, ¿sí? Dios, revélanos, ¿sí? La revelación es importante, ¿sí? Ya ayer veíamos quién dicen los hombres que soy, y dieron los nombres de 3 profetas, de Juan, de Elías y de Jeremías, ¿sí? Pero luego les preguntó la segunda pregunta: ¿y quién dicen ustedes que yo soy? Todos veían a Jesús, el hijo del carpintero. Solo Pedro pudo ver tras de Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Entonces ya vimos que le cambió el nombre y lo que implica el cambio. ¿Sí? Mira, entonces prediquemos el evangelio del reino. ¿Sí? Aunque nos traten de anticuados y fuera de lo común,
A la larga veremos los frutos creciendo en medio de nuestra generación. No elaboremos un mensaje atractivo, ¿sí? No elaboremos un mensaje suavizante, ¿sí? Hablemos el mensaje que Dios pone, ¿sí? La palabra de Dios sana, la palabra de Dios ordena, la palabra de Dios trae dirección. Cuando Dios te habla, trae luz y salvación al alma, ¿sí? Por ejemplo, Jonás predicó en Nínive y todo Nínive se arrepintió. Isaías a Ezequías: pon en orden tu casa porque vas a morir. Él se arrepintió, se volvió a la pared y lloró. Y el profeta iba a medio patio cuando les daba la orden: regresa y dile que les has añadido 15 años. ¿Sí? Pablo en Atenas, Felipe en Samaria. ¿Sí? Allí muchos se convirtieron porque ellos hablaban el mensaje de Dios. Por eso esta hora es importante, ¿sí? De desarrollar nuestra intimidad con Dios. Que nos volvamos un cuerpo funcional, ¿sí? Que prediquemos el evangelio del reino. El evangelio del reino que tiene poder para poder cambiar los corazones, ¿sí? Es importante, amada iglesia, ¿sí? Eres el cuerpo de Cristo. Hablemos el mensaje del reino. Para eso estamos. Ese es el propósito de poder existir como iglesia, de predicar el evangelio del reino. Y nos compete a todos. Que Dios te bendiga. Y oro porque este mensaje hable a tu corazón. Yo no sé con este tiempo que hemos pasado donde no te has reunido. Yo no sé cómo está tu corazón, si te has entibiado o tu corazón arde. Yo veo, mira, con mucha tristeza cuando veo el mensaje que estamos poniendo el viernes o el domingo. 10, 12 conectados. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué no dispones tu corazón para apartar ese tiempo para oír un mensaje que te puede cambiar, que te puede transformar, que te capacita? ¿Dónde estás los domingos? ¿Hay cosas más importantes? Ayer dijimos que la prioridad más importante es buscar el reino de Dios y su justicia. Yo no puedo obligarte, son tus elecciones. La única vez que vi 18 o 20 fue la primera vez que expusimos el mensaje por Face y YouTube. De ahí en fuera, máximo llega a 8. Hay algo que yo no puedo darte: hambre y sed. Esa solamente Dios te la puede dar. Por eso mi oración es que Dios te dé hambre y sed de Él, de justicia. Que Dios te dé hambre y sed de rectitud y honestidad. Que Dios te dé hambre y sed de querer oír su voz, de querer verlo, de querer ser un instrumento en sus manos de Él para transformar vidas. Padre, que este mensaje llegue a los corazones. Que quebrantes nuestros corazones, el mío, Señor, y el de nuestros hermanos predicadores, Señor, y los que conforman todo el cuerpo de Cristo. La predicación de tu evangelio no está solamente dirigida a los apóstoles, profetas, evangelistas o maestros. Es a cada uno de los que conformamos tu cuerpo. Háblanos, Padre. La única manera como pueden transformarse las naciones es que alcancemos los corazones para ti. Que seamos instrumentos en tus manos para que nos pongas una palabra que quebrante los corazones y que no nos intimidemos de presentar tu evangelio. En el nombre poderoso de Jesucristo, trata con nosotros, Señor. Amén y amén.